Bueno, de acá estamos en el hospedaje Madre América, lo que fue un convento. Vamos a ir caminando hacia el museo, nada más, casa museo en realidad, nada más y nada menos que de Horacio Quiroga, el escritor uruguayo, quien nació en Salto el 31 de diciembre de 1878. Y su historia tan trágica, no solo de él, sino de todos sus descendientes. Les voy a ir contando toda esta historia del escritor. Vamos. El padre de Horacio se mató cuando él era muy pequeño. Exactamente, era un bebé, tenía solo 2 meses. La muerte de Prudencio fue accidental. Al bajar de una embarcación que venía de cazar, apoyó el arma y no se dio cuenta que había una piedra debajo, se disparó. El disparo terminó con su vida. Esto ocurrió el 14 de marzo de 1879. O sea que ahí fue el inicio de esta vida trágica de este muchacho Horacio. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir caminando hasta la casa museo, la mencionada. Más o menos de acá tenemos un poquito menos de 20 cuadras. La lluvia es la que no ayuda y el mediodía, a la hora de la siesta en San Ignacio, como verán, la tranquilidad absoluta. Ni la ferretería de Naldo, con electrónicos y muebles, está abierta. Nada está abierto al mediodía. 12 y pico del mediodía, casi 1. Vamos a la casa donde vivió el escritor. Ya en su pasada adolescencia, a los 16, 17 años, es que hay una nueva tragedia en la vida de Horacio. Esta vez el padrastro, Asensio Barcos, quien 4 años después de la muerte del padre empezó a salir con la madre, que estaba un poco triste, pero creyeron que podían hacer una nueva vida. Lo cual, bueno, fue una imagen paterna para él, Asensio, porque Horacio ya no era consciente cuando pasó lo de la muerte del padre biológico, ¿verdad? Porque tenía 2 meses y medio, era más solamente lo que le comentaba su madre. Tras tener un accidente tipo un ACV, de hoy, de lo que es hoy en día un ACV, como un derrame cerebral de la época, quedó muy triste y muy deprimido. Y fue que agarró una escopeta y se voló los sesos, por así decirlo, y justo entraba Horacio a la pieza cuando vio semejante acto. Segunda tragedia para Horacio, el escritor uruguayo. Seguimos caminando. Esta es la calle en homenaje a él, se llama Quiroga. Seguimos, como verán, hay subidas. Más arriba hay calle un poco de tierra colorada, pero también es todo adoquín, se conserva. Seguimos derecho por este y vamos hasta la casa Museo de Horacio. Y les seguimos contando cosas cada cierto intervalo de lluvia. Sí, en realidad no hay intervalo de lluvia, estamos remojando. Vamos. En el año 1902 llega una nueva tragedia en la vida de Horacio. Dirán otra más, sí, van 3 conocidas. Hay que ver en esa época las vivencias a diario, ¿no? Bueno, esta nueva tragedia la sufre su amigo Federico Ferrando. Se retó en duelo con alguien. Estaban tratando de limpiar el arma para este duelo. Y es cuando lo quiere ayudar. ¿Qué pasa? Se dispara el arma accidentalmente. Federico fallece. Así como se los cuento. Vienen, lo detienen a Horacio, queda detenido 4 días, hasta que se dan cuenta que no era, que fue algo accidental, que no fue algo adrede, queda libre. Pero bueno, ya van contando, ¿viste? Ya desde bebé que vienen los problemas. Esto fue terrible para él, quedó muy golpeado, se le seguían sumando accidentes con tragedia, con final trágico en su vida. Llega algo lindo en la vida de Horacio, al fin. En 1906 decide irse a Buenos Aires. Llega este lindo momento en la vida de Horacio. Para nosotros no tanto, porque se nos acaban los adoquines y las siguientes cuadras son en calle de tierra. Y con la lluvia, ahí paró. ¿O no, loco? ¿No que paró? Dando clases en la Normal 8, es que conoce a Ana María Cines, el cual se enamora, era una alumna de él. Mirámelo a Horacio, Se enamora, ambos se enamoran, y 3 años después es que determinan que pueden llegar a casarse. Obviamente los padres franceses de ella, padre y madre, no querían bajo ningún término. Dicen, con este viejo loco. Ana decide que sí, que el amor era mutuo. Se casan, dijo, yo me quiero ir a vivir allá. Compró una chacra con un montón de campo y empezó a construir. Primero construyó una casita de madera que era tipo taller, y después, para él y su esposa, y tuvo que construir algo a piedra. Y ustedes dirán, ¿pero por qué algo a piedra? Porque la madre
dijo, yo no voy a dejar a mi hija sola con este loco, voy con ella y la voy a cuidar. ¿O no? ¿O no? Entonces decidió venirse la suegra. Así que tuvo que alojar también a dicha señora. A veces venía el padre de ella también y das y vueltas a Buenos Aires. Bueno, es ahí cuando él desde acá, paulativamente empiezan a viajar. Buenos Aires, Misiones, Buenos Aires, Misiones, Buenos Aires, Misiones. Que es la casa donde vamos a ir. Sigamos. En 1911 llega Eglé, su primera hija. Un año después llega Darío. O sea, al toque llegó Darío. Todo lindo, todo hermoso, pero empezaron los temas de convivencia y Ana entró en depresión en varias oportunidades, lo cual, según parece, ella no se adecuó. Estaba en el medio de la nada. Imagínense que todo esto que estamos viendo, esto no existía. Estaba su casa en el medio de la selva. Hasta que, así como se las cuento, en 1915, con 3 y 4 años sus hijos, decidió quitarse la vida. ¿De qué manera? Tomándose los líquidos de sublimación, que eran los líquidos fotográficos, que es para revelar el líquido revelado, se lo bebió y falleció, quedando sus hijos sin su madre. Así que bueno, nada, otra historia trágica. Ya van 4 más o menos contadas, sí, 4 en la historia de Horacio. Tiempo después, él ya no se encontraba acá, pasaron casi 2 años, bastante depre, es cuando decide volver a Buenos Aires nuevamente. Entre idas y vueltas, donde él daba clases allá, la hija tenía una compañera que se llamaba María Elena Bravo. Ella es la que casualmente, a veces yendo a estudiar, a veces hablaba con el padre, tenía un contacto con el padre. Imagínense a su hija, Eglé, no le gustó nada esto. Empezó a tener el padre relación con su amiga. Él le llevaba casi 30 años. A Eglé no le gustó nada esto, lo cual tomó distancia, pero la relación siguió. A tal punto que él le dijo de venirse a vivir acá. Queda embarazada, tienen una hija, María Elena Bravo. No se adecuó mucho acá, entonces entre ir a Buenos Aires, a veces iban a Posadas, es como que un día agarró a la nena y se mandó a mudar con la nena sin aviso. Porque claro, él se iba, había días que no venía, semanas, y bueno, ella sola acá no le gustó, no se adecuó, era una piba mucho más joven, y bueno, decidió agarrar a la nena e irse. En el transcurso de todo esto, él, con sus otros hijos, a veces idas y vueltas, a veces en Buenos Aires, a veces acá, a veces en Posadas, es cuando empieza a sentir ciertos dolores. En 1932 empiezan los problemas donde adquieren una casa en Posadas. Él empezó a tener ciertos problemas de salud sin darle mucha bolilla al tema. Vamos y les contamos un poco más. En 1935 es cuando él ya siente bastantes molestias y se hace ver acá en Posadas por una prostatitis. Él le dolía mucho al orinar, le ardía, le costaba orinar. Dicen que este mal carácter es que terminó de agotar a María Elena y tomó distancia. 2 años después de todas estas molestias, decide viajar a Buenos Aires porque dice, yo no estoy... Él estuvo 2 años acá solo, en depre. Es cuando decide a Buenos Aires y en el hospital de clínicas es que les diagnostican cáncer de próstata y ya de una forma tan avanzada que no tenía cura. Ya viene la parte final y trágica para Horacio, con todas las vivencias que tuvo. Bueno, en este hospital, en el sótano, conoce a un hombre que le decían el hombre elefante, porque tenía una enfermedad en la que era mal formado. Y bueno, acá estamos ingresando ya. Y bueno, se hace amigo de este, y este es el único que sabe lo que iba a hacer Horacio este día. A los pocos días de estar allá en el hospital, en Buenos Aires, es que, bueno, toma esta trágica decisión, pide permiso para ir a visitar supuestamente a unos amigos, pide permiso del hospital, lo dejan salir, vuelve a las horas, y a eso de las 23 horas es que se había comprado un polvo de cianuro, se lo toma. Cuando los médicos se dan cuenta, corren los enfermeros todos, pero no da tiempo a la recuperación, pasa la noche y al otro día, el 19 de febrero de 1937, es que fallece
Horacio Quiroga. Bueno, llegamos, vamos a ingresar. Ya estamos. Este sendero, que es el de la entrada, que es el más largo, los primeros puntos más, debe estar inundado, así que vamos a ir por la salida. Es un caminito más corto, ¿sí? Pero que nos lleva igual acá entre... ¿100 hectáreas que se va a tener? Sí. Hoy en día solamente 5 quedan como casas. Tenemos estas 2 casas para visitar. La primera casa donde él vivió, que la construye él mismo, ¿sí? La del famoso cuento Techo de Incienso, que es aquella casita de madera, solamente que es réplica. Bueno, ahí se ve Darío en la bicicleta. Ustedes verán. ¿Por qué tiene una rueda más ancha atrás? Porque la utilizaban nada más y nada menos que para matar las hormigas. Acá está Michi haciendo homenaje a la pieza de los niños. ¿A quién le haces homenaje? ¿A Iglé o a Darío? ¿A ambos? Muy bien. Muy bien, loquillo. O sea que esta probablemente sea la de Darío. Esa es la pieza, la cama de Iglé. Compartían pieza por lo que se ve. Hay un viejo diario de La Nación. Jueves 6 de mayo de 1915. Libros, el cual no los toco, porque bueno, más allá que el viento les puede hacer un daño. Acá está el taller. Acá está donde él laburaba. Ahí está la foto de Horacio. En 1925 es esta foto. Y nos vamos a la pieza de él. Con otro diario. Este del 6 de mayo de 1909. También diario La Nación. Acostado como de frente a esta casa, porque acá justo el río hace una curvita, ¿sí? La entrada a lo que era el predio de Quiroga era acá enfrente justamente, ¿sí? O sea, como que todavía se conserva parte de cómo él lo tenía en aquel entonces. Las pieles, los caparazones, las fotografías. En la habitación van a encontrarse con una cama y un placar, que es como un juego de dormitorio que también es original. Esta casa conserva mucho de lo que es también la esencia de Quiroga, cómo él idea, cómo la posiciona, cómo la fue construyendo. La parte de atrás es la parte más antigua, la parte que él hizo para que primero vivan sus suegros. Para 1915 aquella parte de piedra ya estaba edificada. Y luego este salón se agrega en los años 30, cuando Horacio Quiroga vuelve a vivir acá en nuestro pueblo, vuelve a cumplir su sueño de volver a su casa de la selva, con su segunda esposa, María Elena Bravo, y su tercera hija, Pitoca. Tenía 58 años y era el 19 de febrero de 1937. La voluntad de Quiroga era que sus cenizas sean esparcidas en su meseta, este patio que recién recorrimos con el río Paraná, pero la Asociación Argentina de Escritores hace la gestión para que sean llevadas a Salto, Uruguay, a la casa donde él nació.
O sea, él acá puede, digamos, dedicarse a la taxidermia, a la disección, a todo lo que eran las prácticas de físico-química. Él acá hace mucho estudio de botánica, sabía mucho de biología, de prácticas medicinales, quirúrgicas. Unos meses después, casi un año, Eglé decide suicidarse de la misma manera que el padre. Sí, bebiendo o tragando cianuro. Más tragedias de Horacio cuando él ya no estaba en vida, porque como dijimos, se suicidó en 1937. Es en 1951 cuando su hijo Darío se suicida de un escopetazo. Finalmente, la única heredera, la única que aún llevaba el apellido Quiroga, se trata de Pitoca, María Elena, que a la edad de 60 años es que se tira de un 9º piso de un hotel de la calle Maipú, ahí en San Telmo, en Buenos Aires. Aunque él conoció San Ignacio por las ruinas, porque vino a ser de fotógrafo, miren la cantidad de hormigas que nos acompañan. No volvió a ir. Es más que nada un ermitaño, no le interesó nunca. Fue por su amigo Leopoldo que conoció aquí esta zona misionera. Meses después de la muerte de Horacio, Leopoldo también se suicidó con cianuro. El mismo año, 1938, se suicida en Mar del Plata, Alfonsina Storni, amiga y amante de Horacio. Gracias por quedarte hasta el final, suscríbete al canal Camino de Ida en Viaje, me das una mano suscribiéndote y toda info que tengas podés dejarla en los comentarios que suma un montón. Nos vemos en breve, saludos.